Mi padre me miró a los ojos y dijo, los recursos familiares deben beneficiar a todos. Lo dijo justo después de exigir la casa que heredé para mi hermano, así que le respondí, si eso es cierto, ¿por qué no le das tú la tuya? Hace 2 años, mi abuela falleció. Estábamos increíblemente unidos. Pasé todos los veranos de mi infancia con ella en su casa de la playa, e incluso de adulto, la visitaba con regularidad. Me enseñó a surfear, me mostró los mejores lugares secretos a lo largo de la costa, y pasábamos horas hablando de la vida mientras veíamos el atardecer desde su terraza. Cuando se leyó su testamento, me quedé en shock al saber que me había dejado la casa de la playa. Junto con la escritura venía una carta escrita a mano que todavía guardo en mi mesita de noche. En ella, escribía sobre cómo me había visto encontrar la paz en esa casa, cómo el océano parecía sanar algo en mí, y cómo quería que siempre tuviera ese santuario. Mencionaba específicamente que sabía que yo necesitaba un lugar para escapar de las presiones de la vida moderna. Mi hermano, Michael, de 33 años, recibió una herencia equivalente en efectivo, aproximadamente el mismo valor que la casa de la playa. Mi padre, David, de 58 años, heredó la residencia principal de ella, una hermosa casa colonial en los suburbios que valía considerablemente más que cualquiera de nuestras herencias. Todos parecían satisfechos en ese momento. La casa de la playa no es una mansión. Es una modesta cabaña de 3 dormitorios construida en los años 60, a unas 2 horas de donde vivo. Necesita un mantenimiento constante, el cual le he proporcionado con mucho cariño. He mantenido las campanas de viento de la abuela en el porche, su colección de cristales de mar en las ventanas, e incluso su antigua cafetera que solo funciona si la golpeas de la manera correcta. Trabajo en tecnología con un horario exigente que a menudo llega a las 60 o 70 horas semanales. Por lo tanto, la uso principalmente los fines de semana y para estancias ocasionales más largas cuando puedo trabajar a distancia. Se ha vuelto esencial para mi salud mental, mi lugar para descomprimirme, surfear, leer y simplemente existir sin el constante sonido de notificaciones y exigencias. Hace 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con pequeños comentarios de mi padre durante las reuniones familiares. Qué pena que esa hermosa casa esté vacía durante la semana, decía. 3 dormitorios para una sola persona parece excesivo. Yo me lo tomaba a broma, explicando que estaba allí tan a menudo como podía y que mantenerla era un trabajo hecho con amor. Mi hermano empezó a unirse a estos comentarios hace unos 3 meses. Mencionaba cómo sus hijos, Christopher, 5 años, y Emma, 3 años, estaban empezando a sentirse apretados en su casa actual. Como las escuelas cerca de la playa eran supuestamente excelentes, y lo injusto que era que yo me hubiera quedado con el premio de la herencia mientras que él solo había recibido dinero, olvidando convenientemente que usó ese dinero para un barco y la renovación de la cocina. El domingo pasado, durante nuestra cena familiar mensual en casa de mis padres, me acorralaron en lo que pareció un ataque planeado. Apenas habíamos terminado el plato principal cuando mi padre se aclaró la garganta y lanzó un discurso preparado sobre cómo los recursos familiares debían usarse de manera eficiente y cómo la abuela, aunque con buenas intenciones, no podría haber previsto cómo evolucionarían las necesidades de la familia. De hecho, utilizó jerga corporativa como maximizar la utilidad y la asignación de recursos. Michael intervino de inmediato, pintando un cuadro de sus hijos creciendo junto a la playa, aprendiendo a surfear como nosotros, construyendo castillos de arena cada mañana. Su esposa, Jennifer, de 32 años, intervino con una investigación que aparentemente había hecho sobre las escuelas locales, mostrándome clasificaciones en su teléfono y hablando de cómo el aire del mar sería tan bueno para el asma de Christopher, una condición que nunca le había oído mencionar antes. La culminación fue mi padre sugiriendo que debería regalarle la casa a Michael o vendérsela con un descuento familiar de aproximadamente un 40% por debajo del valor de mercado. Cuando pregunté por qué Michael no podía simplemente comprar una casa en la playa con el dinero de su herencia, Jennifer se rió y dijo que ya lo había gastado en inversiones familiares responsables, es decir, el barco que usa 2 veces al año y su cocina que parece sacada de una revista. Pero en la que sus hijos no tienen permitido comer. Les recordé que la abuela dejó instrucciones específicas en su testamento de que quería que yo tuviera esa casa. Incluso me ofrecí a leerles su carta, aunque me pareció algo demasiado personal para compartirlo. La respuesta de mi padre me heló la sangre. Mamá se estaba poniendo sentimental al final.
No estaba pensando con claridad sobre lo que es mejor para el futuro de la familia. Cuando dije firmemente que no, Michael me acusó de ser egoísta, diciendo que solo la usaba como una guarida de soltero para fiestas de fin de semana, lo cual es ridículo para cualquiera que me conozca. Mi idea de un fin de semana salvaje es leer 3 libros y quedarme dormido en la terraza a las 9 de la noche. Mi padre negó con la cabeza y dijo que estaba decepcionado de mi falta de valores familiares y mi incapacidad para ver el panorama general. Mi madre, Bárbara, de 57 años, que había permanecido en silencio durante la cena, me llevó aparte a la cocina más tarde. Dijo que entendía por qué quería quedarme con la casa, pero me preguntó si consideraría algún tipo de acuerdo de tiempo compartido. Quizás podrían tenerla durante los meses de verano, cuando los niños no tienen colegio, sugirió. Cuando le señalé que el verano es cuando más la uso, suspiró y dijo que la estaba poniendo en una posición imposible. Incluso mi novia, Lisa, de 29 años, que normalmente me apoya en todo, me preguntó de camino a casa si tal vez estaba siendo demasiado rígido. Ella sabe lo mucho que la casa significa para mí. Me ha visto allí, ha visto cómo cambia todo mi semblante cuando cruzamos el puente hacia la isla. Pero también se preguntaba si podría haber algún compromiso que mantuviera la paz familiar. Me sentí traicionado de que incluso ella sugiriera que debería considerar renunciar a mi santuario. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las mañanas que había visto el amanecer desde la terraza de la abuela, con un café en la mano, planeando mi día de surf. Las noches que había pasado allí, después de semanas de trabajo brutales, sintiéndome lentamente humano de nuevo. El fin de semana que pasé allí después de que terminara mi última relación, caminando por la playa durante horas y finalmente sintiéndome yo mismo otra vez. ¿Cómo puedo explicarles que no es solo una casa, es donde voy para recordar quién soy? ¿Soy realmente el malo por querer conservar la propiedad que heredé y que me fue dejada específicamente a mí? La casa lo significa todo, no solo por el valor de la propiedad o por tener una escapada de fin de semana. Se trata de tener un lugar donde puedo respirar, donde puedo existir sin pretensiones ni presiones. Se trata de honrar los deseos de mi abuela y el vínculo que compartimos. Pero toda mi familia me está haciendo sentir como si fuera una especie de monstruo egoísta por no entregarle mi herencia a mi hermano solo porque él decidió tener hijos. Actualización 1, publicada 3 semanas después. Actualización, están intensificando la presión y estoy al límite. Quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación original. El consenso abrumador de que no soy el malo, NTA, por sus siglas en inglés, me dio la confianza para mantenerme firme. Aunque he estado dudando de mí mismo constantemente, vuestros comentarios sobre el sentimiento de merecimiento familiar y el honrar los deseos de mi abuela realmente resonaron en mí. Desafortunadamente, las cosas han escalado más allá de lo que podría haber imaginado. Hace 2 semanas, salí del trabajo temprano el viernes, sobre las 2 de la tarde en lugar de mi horario habitual de las 7 de la tarde, porque había tenido una semana particularmente brutal y solo necesitaba llegar a la casa de la playa. Durante todo el trayecto, sentí como mis hombros se relajaban lentamente, anhelando mi rutina de fin de semana, llegar, abrir todas las ventanas para dejar entrar el aire del mar, preparar una cena sencilla y quedarme dormido con el sonido de las olas. Al girar en la carretera de la costa, noté el aumento del tráfico, pero no le di mucha importancia. La temporada turística estaba comenzando, pero cuando llegué a mi casa, se me encogió el estómago. El BMW de mi padre estaba en la entrada, junto con el SUV de Michael y el sedán de Jennifer. Mi sitio, donde siempre aparco a la sombra del viejo roble que plantó la abuela, estaba bloqueado. Me quedé en mi coche un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. A través de las ventanas, podía ver movimiento dentro de mi casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Las campanas de viento de la abuela cantaban con la brisa como si no pasara nada. Cuando entré, la escena era surrealista. Mi padre estaba en la mesa del comedor con papeles esparcidos frente a él. Michael y Jennifer estaban en la cocina. Jennifer cocinaba con mis sartenes mientras Michael abría una cerveza de mi nevera. Los niños estaban en la sala de estar, con juguetes esparcidos por todas partes, viendo dibujos animados en mi televisor. Incluso habían movido algunos de los muebles. Mi padre levantó la vista casualmente y dijo: «James, qué bien que estás aquí. Estamos teniendo una reunión familiar sobre la situación de la casa de la playa. Pensé que un terreno neutral sería lo mejor para una discusión productiva».
¿Terreno neutral?, tartamudeé. Esta es mi casa. Jennifer se giró desde la estufa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estamos haciendo tacos. Hay de sobra si tienes hambre. Espero que no te importe, pero tu especiero estaba un poco escaso, así que traje algunas de casa. Su descaro me dejó sin palabras. Mi sobrino Christopher corrió hacia mí sosteniendo una de las viejas conchas marinas pintadas de la abuela que guardo en la repisa de la chimenea. Tío James, papá dice que esta va a ser mi habitación. Señaló la habitación de invitados, la que tiene vistas al mar que uso como mi oficina, donde había pasado innumerables horas trabajando a distancia, encontrando inspiración en el horizonte. Traté de mantener la calma. Todo el mundo tiene que irse. Ahora. Esto es allanamiento de morada. Michael se rió. Literalmente, se rió. ¿Allanamiento de morada? Somos familia. Papá tiene una llave. La familia no allana, visita. Cambié las cerraduras hace 3 semanas, dije lentamente. ¿Cómo habéis entrado? Mi padre tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. La empresa de gestión de propiedades del pueblo todavía tenía la llave antigua en sus archivos de cuando mamá los usaba. Les expliqué la situación y entendieron que la familia necesitaba acceso. Estaba temblando de rabia. No solo habían entrado a la fuerza en mi casa, sino que habían manipulado a un negocio local en el que mi abuela había confiado durante décadas. Vi el cuaderno de Jennifer. Estaba abierto en bocetos de renovaciones aptas para niños, incluyendo la eliminación de las estanterías empotradas de la abuela para hacer espacio para guardar juguetes. Tenéis 1 hora para iros, dije, con una voz mortalmente tranquila. O llamo a la policía. Fue entonces cuando mi padre se levantó, usando toda su altura con la intención de intimidar. ¿Llamarías a la policía por tu propia familia? Tu abuela se avergonzaría. Ella valoraba a la familia por encima de todo. Ella valoraba el respeto y los límites, repliqué, por eso me dejó esta casa a mí, porque sabía que la cuidaría, no que la trataría como si tuviera derecho a ella. La situación se deterioró rápidamente. Jennifer empezó a llorar, diciendo que estaba traumatizando a los niños al amenazar a sus padres. Michael me acusó de ser exactamente lo que está mal con los millennials, egoísta, materialista y anteponiendo la propiedad a las personas. Mi padre sacó su teléfono y llamó a mi madre, poniéndola en altavoz para que pudiera hacerme entrar en razón. La gota que colmó el vaso fue cuando fui a usar el baño y encontré a Michael en mi dormitorio, mi espacio privado, con una cinta métrica, comprobando si su cama California King cabría. Incluso había movido algunas de mis cosas para visualizar la nueva distribución. En mi cómoda, junto a la foto de la abuela y yo en mi graduación universitaria, había colocado una nota adhesiva que decía, mover al garaje. Perdí los estribos. Quiero decir, los perdí por completo. Le grité que saliera, que no tenía ningún derecho a siquiera pensar en mi espacio privado. Intentó manipularme para que pensara que estaba exagerando y que solo estaba planificando para lo inevitable. Llamé a la policía en ese mismo instante. Mientras esperábamos, mi padre probó todas las tácticas de manipulación del manual. Habló del legado familiar, de cómo la casa de la abuela debería estar llena de risas de niños, de cómo estaba eligiendo estar solo y amargado. Jennifer empacó sus ingredientes para tacos con suspiros teatrales, diciéndoles a los niños que el tío James no los quería allí. Christopher empezó a llorar, preguntando por qué estaba siendo malo. Cuando llegaron los oficiales, les mostré mi escritura, les expliqué la situación y les mostré los mensajes de texto de 3 semanas antes, donde declaraba explícitamente que nadie era bienvenido en la propiedad sin mi permiso expreso. Mi padre intentó argumentar que era un asunto civil, una disputa familiar que no requería intervención policial. Los oficiales no estuvieron de acuerdo y les dijeron a todos que se fueran de inmediato. Mientras recogían sus cosas, Michael me siseó que yo era todo lo que está mal con mi generación y que moriría solo en esa casa. Jennifer les dijo en voz alta a los niños que algunas personas valoran más las cosas que a la familia. Mi padre no dijo nada, pero la mirada que me dirigió pretendía transmitir una total decepción y asco. Después de que se fueran, descubrí que ya habían hecho pequeños cambios. Habían movido mi cafetera para hacer sitio a una estación de aperitivos para niños. Había zumos en mi nevera. Incluso habían empezado una lista de la compra en mi pizarra blanca,
tachando los artículos que yo había anotado y añadiendo los suyos. La violación de mi espacio se sintió mucho más profunda que un simple allanamiento. Intentaron borrarme de mi propio espacio. Pasé esa noche instalando cerraduras nuevas, cerraduras inteligentes, esta vez, con códigos únicos que puedo controlar a distancia. También instalé cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Desde entonces, he contratado a un abogado para que les envíe una carta formal de cese y desistimiento a todos ellos, dejando claro que cualquier intento futuro de entrar en la propiedad resultará en cargos penales. Las consecuencias familiares han sido rápidas y brutales. Mi madre llama a diario, llorando sobre cómo la familia está destrozada. Parientes lejanos con los que no he hablado en años me están contactando para decirme que estoy siendo irrazonable. Mi primo publicó en Facebook sobre cómo algunas personas olvidan de dónde vienen y se creen demasiado buenas para la familia. He tenido que bloquear a la mayoría de ellos. Lisa me ha apoyado, pero está frustrada con el drama. No entiende por qué no pueden simplemente respetar mis límites. Sugirió vender la casa solo para terminar con el conflicto, pero me niego. ¿Por qué debería renunciar a mi herencia, a mi santuario, porque ellos se sienten con derecho a ella? Voy a volver este fin de semana, y sinceramente, estoy ansioso. Una parte de mí espera encontrar ventanas rotas o algo peor. La paz que una vez encontré allí ahora se siente contaminada, pero estoy decidido a recuperarla. Esta es mi casa, mi herencia, mi conexión con mi abuela. No dejaré que me la quiten. Actualización 2, publicada 5 semanas después de la primera actualización. Actualización final. La opción nuclear. Estoy sentado en la habitación de un hotel en estado de shock, alternando entre la rabia y la incredulidad. Necesito documentar esto mientras está fresco. En parte por razones legales y en parte porque necesito procesar lo que acaba de suceder. Ayer, viernes, decidí salir del trabajo al mediodía. He estado ansioso toda la semana por volver a la casa de la playa, pero pensé que llegar a plena luz del día sería más seguro. El viaje se sintió diferente esta vez. En lugar de mi relajación habitual, pasé 2 horas con los hombros tensos, revisando la aplicación de mi cámara de seguridad cada vez que me paraba en un semáforo en rojo. Todo parecía normal en las cámaras, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Al girar en mi calle, supe de inmediato que mis instintos tenían razón. Había coches por todas partes. El SUV de Michael, un gran camión de mudanzas, el BMW de mi padre y varios coches que no reconocí. Mi aplicación de seguridad no me había alertado porque, al parecer, habían descubierto cómo acercarse desde el lado de la playa, evitando las cámaras. Me detuve unas casas más abajo y llamé a mi abogado. Me aconsejó que documentara todo y que llamara a la policía de inmediato si estaban dentro. Con manos temblorosas, empecé a grabar un vídeo con mi teléfono y caminé hacia mi casa. La puerta principal estaba abierta de par en par, no solo sin cerrar con llave, sino completamente abierta, con cajas apiladas en el porche. Podía oír voces dentro, varias personas hablando y riendo. A través de la ventana, vi a extraños, operarios de la mudanza, llevando muebles. Mis muebles hacia afuera, otros muebles hacia adentro. Entré por la puerta de mi propia casa para encontrar mi peor pesadilla hecha realidad. La sala de estar era un caos. Mi sofá había desaparecido, reemplazado por el sofá modular de Michael y Jennifer. La mesa de centro antigua de mi abuela estaba empujada contra la pared, con una monstruosidad a prueba de niños en su lugar. Las paredes, en las que había pasado un fin de semana el año pasado retocando cuidadosamente la pintura, ya estaban marcadas con ceras de colores. Jennifer estaba en la cocina deshaciendo cajas, no de visita, no en una reunión. Deshaciendo cajas. Estaba colocando sus platos en mis armarios, tarareando para sí misma como si esto fuera perfectamente normal. La vajilla de porcelana de mi abuela, que uso cada domingo por la mañana para el desayuno como hacía ella, estaba empaquetada en una caja en la encimera con la etiqueta garaje. Los hijos de mi hermano corrían por todas partes con sus juguetes. Emma se había apoderado del lugar donde guardo mis tablas de surf, su casa de muñecas estaba exactamente donde solía estar mi estante para las tablas. Christopher saltaba sobre plástico de burbujas en el pasillo, gritando sobre su nueva casa. Pero la peor parte de todas, era mi padre.
Estaba de pie en medio de todo como un general inspeccionando a sus tropas, dirigiendo a los operarios de la mudanza con mis pertenencias. Eso puede ir al garaje, decía sobre mi estantería. No necesitaremos eso, sobre mi carrito de bar. Me quedé allí parado durante 30 segundos completos antes de que Jennifer se diera cuenta de mi presencia. Y cuando lo hizo, sonrió. De verdad, sonrió, y dijo, «Oh, James, no te esperábamos hasta esta noche. No te preocupes, te hemos guardado tu dormitorio. Pensamos que querrías seguir viniendo de visita los fines de semana». ¿Seguir viniendo de visita los fines de semana a mi propia casa? Fuera, dije, sorprendido de lo tranquila que sonaba mi voz. Fuera de aquí, ahora mismo. Fue entonces cuando Michael apareció desde la terraza trasera, donde había estado montando lo que parecía un enorme parque de juegos. Jim, amigo, hablemos de esto racionalmente. Ya estamos aquí. Los niños están matriculados en la escuela a partir del lunes. Luchar contra esto solo va a hacer daño a todos. Mi padre se me acercó entonces, poniendo su mano en mi hombro de esa manera condescendiente que tiene. Hijo, es hora de enfrentar la realidad. Eres un hombre soltero con un trabajo exigente que apenas usa este lugar. Michael tiene una familia que lo necesita. Tu abuela lo entendería. Las necesidades de la familia cambian. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Fue entonces cuando todo explotó. Mi padre intentó quitarme el teléfono. De hecho, intentó físicamente arrebatármelo. No seas ridículo, gritó. Esto es un asunto familiar. Di un paso atrás, manteniendo el teléfono en mi oreja. Mi familia está robando mi casa. Envíen a la policía de inmediato. Michael entró corriendo desde la terraza. ¿Robando? Somos tu familia. Mamá y papá también me dieron la vida. ¿Por qué te lo quedas todo tú? No me lo quedo todo. Grité, perdiendo finalmente la compostura. Recibiste la misma herencia que yo. La tuya la gastaste en un barco y en la renovación de una cocina. Eso no es mi culpa. Jennifer empezó a llorar, con sollozos fuertes y teatrales. ¿Cómo puedes hacerles esto a los niños? Ahora piensan que esta es su casa. Les dijimos que crecerían junto a la playa. Entonces les mentisteis, dije. Igual que estáis mintiendo ahora, fingiendo que tenéis algún derecho a estar aquí. Mi padre, con la cara roja de ira, soltó la bomba. Ya he hablado con abogados. Originalmente me diste una llave. Eso establece un patrón de acceso familiar. Estamos estableciendo residencia. Tendrás que desalojarnos formalmente, y eso lleva meses. Para entonces, entrarás en razón y te darás cuenta de que esto es lo mejor para todos. Cambié las cerraduras, dije. Entrasteis a la fuerza. Demostramos que teníamos acceso previo, contraatacó. La empresa de gestión de propiedades lo confirmó. He tenido una llave durante años. No fue necesario forzar nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una decisión impulsiva. Lo habían planeado. Habían consultado a abogados, manipulado a negocios locales, matriculado a los niños en la escuela, contratado a una empresa de mudanzas. Esto era un ataque coordinado contra mi propiedad y mi vida. El operador del 911 había oído todo y me aseguró que los agentes estaban en camino. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Jennifer alternaba entre sollozar e intentar hacerme sentir culpable, mostrándome los dibujos de los niños de su casa de la playa. Michael caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, lanzando ocasionalmente insultos sobre mi egoísmo, mi incapacidad para mantener relaciones, como moriría solo, rodeado de dinero en lugar de familia. Mi padre fue el peor. Se volvió frío, calculador. Empezó a hablar de los verdaderos deseos de la abuela, de cómo le dijo en privado que esperaba que yo madurara y compartiera con mi hermano. Cuando lo llamé mentiroso, dijo que estaba demasiado cegado por la codicia para ver la verdad. Los operarios de la mudanza, hay que reconocerlo, habían dejado de trabajar y estaban claramente incómodos. Uno de ellos se me acercó en voz baja y me dijo que les habían dicho que se trataba de una transferencia de propiedad familiar y que todas las partes estaban de acuerdo. Me mostró la orden de trabajo.
Michael había falsificado mi firma. Cuando llegó la policía, 3 coches con las luces parpadeando, la narrativa que mi familia intentó vender fue increíble. Mi padre afirmó que yo había accedido a que Michael probara a vivir allí durante el verano. Jennifer se lamentaba de que sus hijos se quedaran sin hogar. Michael me acusó de tener el síndrome del niño rico y dijo que probablemente estaba drogado para actuar de forma tan irracional. Les mostré a los oficiales mi documentación, la escritura, la carta de cese y desistimiento que mi abogado había enviado, los mensajes de texto negándoles explícitamente el acceso y las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se les veía llegar con un camión de mudanzas. La firma falsificada en los papeles de la empresa de mudanzas fue la prueba definitiva. El oficial al mando les dijo a todos que tenían que irse de inmediato o se enfrentarían a un arresto por allanamiento de morada, usurpación criminal y fraude. Fue entonces cuando mi sobrino de 5 años, el dulce Christopher, a quien siempre he adorado, corrió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. «Tío James, ¿por qué nos robas nuestra casa? Papá dijo que tú no la necesitas y nosotros sí. ¿No nos quieres?» Se me rompió el corazón. Este niño inocente había sido utilizado como un arma en mi contra. Le habían llenado la cabeza de mentiras y ahora pensaba que yo era el villano. Me arrodillé y le dije, «Te quiero mucho, amigo, pero esta no es tu casa. Tu papá cometió un error». Michael apartó a su hijo de mi lado. «No hables con él, Chris. Al tío James le importan más las casas que la familia». Mientras la policía supervisaba su salida, la escena era un caos. Jennifer tuvo que volver a empaquetar cajas mientras sollozaba por las tasas de matrícula escolar que perderían. Michael subió a sus hijos al coche, diciéndoles en voz alta que algunas personas son simplemente egoístas y por eso acaban solas. Mi padre no me dijo nada directamente, pero les dijo a los oficiales que esto era un asunto de familia y que yo me arrepentiría de haber involucrado a la ley. Los operarios tuvieron que volver a cargar todo y llevárselo de vuelta. Se tardó 3 horas en sacar a todos y volver a colocar mis pertenencias. Bueno, colocar es una palabra generosa. Mi casa parecía como si la hubiera arrasado un tornado. Mis muebles estaban esparcidos, mi cocina era un caos, mis objetos personales estaban metidos en cajas al azar. Después de que todos se fueron, llamé a un cerrajero para una visita de emergencia. Mientras esperaba, descubrí el alcance total de lo que habían hecho. Habían desviado correo a mi dirección a nombre de Michael. Había chalecos salvavidas para niños colgados en mi cobertizo. Habían instalado puertas de seguridad para niños al principio y al final de las escaleras. En mi oficina, mi escritorio había sido desmontado y empujado contra la pared para hacer sitio a unas literas que estaban a medio montar. El cerrajero instaló nuevas cerraduras de alta seguridad que no se pueden forzar ni duplicar sin mi autorización. También llamé a una empresa de seguridad para instalar un sistema completo con cámaras que cubren todos los ángulos, sensores de movimiento y conexión directa con la policía local. Esa noche, no pude quedarme en la casa. La sentía violada, como la escena de un crimen. Conduje hasta un hotel a 1 hora de distancia y finalmente me derrumbé. No solo lágrimas, sino sollozos que sacudían todo mi cuerpo. La casa que mi abuela me dejó, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla. He pasado el día de hoy con mi abogado. Vamos a presentar cargos por allanamiento de morada, fraude, por la firma falsificada, y a solicitar una orden de alejamiento contra todos ellos. El abogado dice que su plan de establecer residencia era una tontería legal, probablemente sacado de alguna web de ciudadanos soberanos en lugar de un consejo legal real. También vamos a demandarlos por daños y perjuicios, causaron unos $3.000 en daños en las paredes y los suelos durante su mudanza. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Mi madre ha dejado 17 mensajes de voz, cada uno más histérico que el anterior. Familiares lejanos me llaman monstruo. Alguien, sospecho que Jennifer, publicó en las redes sociales sobre cómo llamé a la policía por unos niños e hice que una familia se quedara sin hogar por pura codicia. He recibido amenazas de muerte de gente con la que fui al instituto. Pero aquí está la cosa, se acabó. Se acabó el sentirme culpable. Se acabó el ser manipulado. Se acabó su sentimiento de merecimiento. Podrían haber pedido venir de visita. Podrían haber solicitado alquilarla por una semana.
Diablos, si se hubieran acercado a mí con respeto y comprensión, podría incluso haberme ofrecido a dejarles usarla de vez en cuando. Pero en lugar de eso, intentaron robar mi casa, traumatizaron a unos niños con sus mentiras y destruyeron a mi familia en el proceso. Los he bloqueado a todos en todas partes. Voy a seguir adelante con todos los cargos legales. La orden de alejamiento debería estar en vigor la próxima semana. Mi terapeuta, a quien llamé para una sesión de emergencia, dice que lo que hicieron fue criminal y abusivo, y que no debería sentir ninguna culpa por protegerme a mí mismo y a mi propiedad. Lisa ha sido mi roca a través de todo esto. Ha atendido llamadas, me ha ayudado a organizar el papeleo legal y me ha recordado que no estoy loco. Estamos planeando ir juntos a la casa de la playa el próximo fin de semana para limpiarla y reclamarla adecuadamente. Sugirió una ceremonia de limpieza, quemando salvia y creando nuevos recuerdos para sobreescribir la violación. Sé que probablemente nunca volveré a tener una relación con mi padre o mi hermano. Ese barco no solo ha zarpado, sino que lo incendiaron y lo hundieron. Mi madre podría ser recuperable algún día, pero no mientras los estén cubriendo. La familia lejana puede pensar lo que quiera. Han mostrado su verdadera cara. Mi abuela me dejó esa casa porque sabía que la apreciaría, la respetaría y encontraría la paz allí. Fallé en protegerla una vez, pero nunca más. Es mía, legal y moralmente, y que me condenen si dejo que alguien me haga sentir culpable por ello. A cualquiera que esté lidiando con una familia con sentimiento de merecimiento, documentadlo todo. Cambiad las cerraduras, instalad cámaras, conseguid un abogado y no os sintáis culpables ni por un segundo por proteger lo que es vuestro. La familia no se trata de la sangre. Se trata de respeto, amor y límites. Cualquiera que intente violar eso no es una familia que valga la pena tener. Edición final. Un mes después, la actualización legal que todos habéis estado pidiendo. La orden de alejamiento fue concedida contra los tres, mi padre, Michael y Jennifer. No se les permite estar a menos de 500 pies, unos 150 metros, de la propiedad o de mí personalmente. Michael intentó impugnarla, alegando que era excesiva e impediría reuniones familiares. El juez, después de revisar las grabaciones de seguridad y los documentos de mudanza falsificados, calificó sus acciones como un intento premeditado de robo a través del engaño y mantuvo la orden. Los cargos penales siguen adelante. El fiscal del distrito se está tomando esto en serio, especialmente la falsificación. Michael se enfrenta a una posible pena de cárcel, aunque su abogado está presionando para llegar a un acuerdo. Mi padre está siendo acusado como cómplice. Jennifer, de alguna manera, está intentando alegar que solo seguía las órdenes de su marido, pero la fiscalía la tiene en vídeo dirigiendo a los operarios con mis pertenencias, así que eso no está funcionando. La demanda civil está en curso. Mi abogado confía en que recuperaremos los daños y perjuicios más los honorarios legales. La empresa de mudanzas está cooperando plenamente. Están horrorizados de haber sido utilizados en esta trama y han proporcionado toda la documentación que muestra que Michael se presentó como el propietario de la vivienda. Las consecuencias familiares continúan. Mi madre solicitó la separación de mi padre la semana pasada. Se está quedando con su hermana y se puso en contacto a través de mi tía para disculparse. Admitió que sabía que estaban planeando algo, pero no pensó que llegarían tan lejos. Le dije que necesito tiempo, pero que estoy abierto a reconstruir nuestra relación eventualmente, solo nosotros dos, sin la influencia de mi padre. El drama con la familia lejana se ha calmado en su mayoría desde que se presentaron los cargos penales. Es curioso cómo la familia debe compartir se convierte en bueno, no deberían haber violado la ley cuando aparecen consecuencias reales. Al parecer, los suegros de Michael le leyeron la cartilla después de enterarse de que involucró a sus nietos en un plan criminal. La casa poco a poco vuelve a sentirse mía. Lisa y yo hemos pasado todos los fines de semana allí, creando nuevos recuerdos. Arreglé los daños en las paredes, reorganicé todo exactamente como quería e incluso añadí algunas nuevas características de seguridad. La limpieza con salvia realmente ayudó. Probablemente sea solo psicológico, pero la casa se siente más limpia de alguna manera. Mi terapeuta ha sido increíble. Estamos trabajando no solo en este incidente, sino en años de manipulación familiar que no había reconocido por completo. Resulta que esta no fue la primera vez que intentaron tomar lo que era mío,
solo la más dramática. El fin de semana pasado, encontré uno de los coches de juguete de Christopher debajo de la terraza. En lugar de ira, solo sentí tristeza. Esos niños también son víctimas. Alimentados con mentiras y utilizados como armas. He reservado dinero en un fideicomiso para ellos, no accesible por sus padres, para cuando sean adultos. Quizás entonces podamos tener una relación basada en la verdad. También he empezado un diario, escribiendo cartas a mi abuela sobre todo lo que ha pasado. Le cuento sobre las sesiones de surf al amanecer, los libros que leo en su terraza, la forma en que sus campanas de viento todavía cantan con la brisa de la tarde. Le agradezco por saber que necesitaría este lugar y por confiar en mí para cuidarlo. A todos los que compartieron sus propias historias de sentimiento de merecimiento familiar y violaciones de límites, gracias. Vuestras experiencias me ayudaron a sentirme menos solo y más justificado en mi respuesta. A aquellos que dijeron que debería haberles dado la casa para mantener la paz, espero que nunca tengan que aprender de primera mano porque ese es un consejo terrible. Permitir el sentimiento de merecimiento no crea paz. Crea monstruos que exigirán más. La casa es mía. La paz está volviendo. La familia que perdí no valía la pena conservarla. Y en algún lugar, creo que mi abuela está orgullosa de que me mantuviera firme. Gracias a todos por seguir este viaje. Cierro este capítulo ahora y espero muchos fines de semana tranquilos junto al mar, exactamente como mi abuela pretendía.